pequeño anuncio a las personas que nos van a estar viendo por el internet. Es muy probable que en el día de hoy usemos dos cassettes, ya que el mensaje va a ser un poquito más de una hora, no va a ser muchísimo más, pero queremos estar seguros que todo quede en el mismo mensaje. Yo quiero empezar y terminar con el tema de hoy. Así que si usted va al internet, va a ver seguramente dos partes. No se asuste si ve que una está incompleta, sino que tiene continuación. Bien, en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Yo voy a leer ahí, voy a empezar un poco rapidito, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando para poder entrar al tema. Así que usted me sigue. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver ahí el 10 y el 11. Vamos a ver algo que hasta ahora no habíamos llegado hasta ahí a ver. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, que era una salvación diferente. Escudriñando, y la otra versión dice olfateando, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, entiéndase el Mesías. Y entiéndase, cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de gente judía, gente que judaizaban y gente que celebraban la Pascua. O sea, los profetas no eran de los gentiles. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías. Diga Mesías, eso es lo que quiere decir Cristo. Y los beneficios que vendrían tras ellos. O sea, la Pascua, el corazón de la Pascua, de esta fiesta solemne que comienza y se origina en Éxodo 12, y que el propósito de Dios es mostrarnos una sombra. Cada vez que esta gente se sentaban a celebrar esta fiesta, lo que ellos estaban era anunciando los sufrimientos del Mesías cuando viniera, oído, y que una vez el Mesías expuesto y una vez el Mesías habiendo llevado a cabo los sufrimientos que la Biblia les explicaba, eso traería unos beneficios. Esa es la causa por la cual el pueblo judío no acepta el mensaje evangélico. Porque ellos entienden que si ellos han estado anunciando por tantos años los sufrimientos del Mesías y los beneficios que vendrían por esos sufrimientos, es imposible que como los evangélicos, después de haber llegado lo que los evangélicos le dicen a los judíos que es el Mesías, aparecieran ciertas cosas que en el pueblo judío no es parte de ellos. Por ejemplo, en el pueblo judío hay una parte donde dice que Él nos sacó y nos sanó a todos y no hubo enfermedad entre nosotros. ¿Viste? Era una de las cosas que ofrecía la celebración de la Pascua, que cada vez que ellos se sentaban a celebrarla, anunciaban el sufrimiento, pero anunciaban los beneficios. Entonces para ellos es imposible el aceptar que haya venido el Mesías y que los beneficios no se vean cuando ven esas campañas de sanidad divina, que todos los que pasan al frente para que un hombre los ponga las manos y los sane, todos son evangélicos. Y que a partir de ese momento en que los evangélicos dicen que el Mesías ya llegó, entonces donde aparece por primera vez en la Biblia que el que se porta mal, en vez del amor de Dios manifestarse en ellos, Dios los manda hacia el infierno para siempre.
Entonces esa es la causa por la cual el pueblo judío no acepta de la forma en que la iglesia evangélica les presenta a ellos a Jesús como el Mesías. Entonces, el propósito, uno de los propósitos, el propósito principal de Dios en instituir esta fiesta solemne en Éxodo 12, era anunciar proféticamente al Cordero. Recuerde que en Amós capítulo 3, verso 7, leímos que Dios nunca va a hacer nada sin antes profetizarlo o anunciarlo. Entonces ahí en la Pascua, Dios lo que estaba anunciando proféticamente, número uno, el Cordero. Iba a haber un Cordero. Número dos, la redención, el perdón de los pecados. Otra causa por la cual el judío no acepta de la forma en que los evangélicos presentan a Jesús como Mesías. Porque el pueblo evangélico presenta a un Mesías que la gente se tiene que arrepentir de los pecados todos los domingos. Presenta proféticamente una salida, presenta una sangre, que en este caso la rociaban o la untaban en los dinteles de la puerta y producía un beneficio. Entonces esto lo que anunciaba era que una vez venido el Mesías y ellos anunciaban los sufrimientos, una de las cosas que anunciaban era que la sangre vertida por este Mesías nos iba a cubrir a nosotros de manera que todas las cosas negativas nos pasaran por encima. Entonces esta Pascua anuncia fin y principio. Fin y principio. En cuanto al plan de Dios, anuncia el fin de la dispensación de la ley y anuncia el principio de la dispensación de la gracia. O sea, se acaba el ojo por ojo y el diente por diente y se pone en función la misericordia de Dios. Su origen es Éxodo 12. Dios la estableció para que se celebrara una vez al año, en el mes de Nisan, entiéndase, el mes de abril. Dios le decía a su pueblo que buscaran un cordero por familia y que celebraran esto en sus casas. Esto no era para celebrarse en el templo, ni posteriormente tampoco en las iglesias, en sus casas, por familia. Cada familia, se supone que cada hombre en su casa sea su sacerdote, que él ocupe el lugar que le corresponde como sacerdote de su casa, con unas funciones que Dios le delega, como así la mujer, Dios le delega a otras. El hombre no puede llevar a cabo las funciones de la mujer, ni la mujer las funciones del hombre. Naturalmente, en una sociedad como la que nosotros vivimos, a veces no queda más remedio que tú ves por ahí padres solteros, padres que crían ellos solos, los hombres, a unos niños, porque la madre, por razón cualquiera que sea, no está. También vemos madres solteras que tienen que ocupar el lugar del padre y la madre, y vemos aún madres que no son solteras, que tienen marido pero no tienen esposo. Me explico para los que no están al tanto. Marido es el que la lleva a la cama, esposo es el otro, el que la cuida, el que la sostiene, el que la mantiene, el principal proveedor de la casa. Hay mujeres que son bienaventuradas, que tienen marido y esposo en el mismo hombre, no tienen que buscarlo en otro. Entonces los sucesos eran así. El día 10 de abril ellos separaban el mejor cordero, lo buscaban de su manada. En aquellos tiempos se usaba que la gente criaba los animales. Otros sembraban, hacían intercambios, el que criaba animales pues cambiaba por grano, por trigo, etcétera, etcétera, y así se intercambiaban para poder tener para la familia. Entonces Dios le decía, un cordero por cada familia. Si la familia fuera muy, muy pequeña, que no se fuera a comer el cordero, entonces se buscaban otra familia pequeña y entre los dos compartían el cordero. Quiere decir que el cordero se comparte.
Tú vas cogiendo poco a poco, ¿verdad? El menú era el siguiente. El cordero se vigilaba del 10 al 14 para estar seguro que no estuviera defecto, que no estuviera tuerto, que no estuviera magullado, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojo. Por si acaso el día antes mostraba enfermedad, ellos lo cambiaban enseguida por uno nuevo, porque Dios no lo aceptaba. O sea, diga conmigo, Dios no es Dios de sobras, sino Dios de primicia, de lo primero, lo mejor, lo más gordo, porque Él nos enseña eso en su personalidad, que cuando Él nos da algo a nosotros, nos da lo mejor, lo primero y lo más gordo. ¿Verdad que sí? Pues entonces nosotros debemos hacer de la misma manera. El día 14 se sacrificaba ese cordero entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, entiéndase que en esta cultura el día se acaba a las 6 de la tarde y comienza a las 6:01 del día siguiente. El compuesto del menú era el cordero asado, no podía ser hervido en agua, sino asado con una porción de hierbas amargas, que por lo que yo más o menos he podido investigar, se trataba de romerillo, menta, cilantro y berro. Eran unas hierbas que al mismo tiempo que acompañaban como ensalada, servían estas hierbas amargas que cuando uno las come, son amargas todas entre sí, tipificaban la amargura que sufrieron ellos en el pueblo de Egipto haciendo los ladrillos. La mojaban en una salsa. Esa salsa simbolizaba el sudor y la sangre que los faraones les sacaron haciendo los ladrillos, y lo comían con pan sin levadura. Esta fiesta, que se conoce en hebreo como Pachak, que significa pasar por encima, tenía 4 mensajes diferentes. Uno, era el mensaje Pachak Yeirut, que es el mensaje de la libertad, donde Dios, después de 430 años en esclavitud en Egipto, lo saca a libertad, como a ti y a mí nos saca de libertad. Nos saca, nos hace libre. La palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso las iglesias evangélicas que le ministran liberación a la gente están atrasadas, están engañando a la gente. Porque la persona que recibe a Jesucristo dice que aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, es el Pachak Yeirut. La otra parte que ellos miraban ahí era el Pachak Masot, que es la sin levadura. El Matzo, que es sin levadura, que quiere decir que Dios no admite mezclas en sus instrucciones. O sea, esto no se trata de que el pastor diga, yo voy a preparar un mensaje de acuerdo a lo que a la gente le cae bien, o para que la gente no proteste, o como una persona en estos días en mi casa, de otra iglesia, me dijo, ¿qué tú crees o qué usted cree que el pastor de la iglesia quitó los diezmos? Le dije, ¿cómo así? Me dijo, dice él que había mucha gente que no les parecía bien. Le dije, pero dio algún fundamento bíblico para hacerlo. Dijo, no, él solamente dijo que ahora que había quitado los diezmos entraba más dinero. Le dije, bueno, perdóname que te disculpe, como dice el cómico ese, pero yo pienso que el pastor está para establecer los principios bíblicos, no lo que a la gente le gusta. Y el que quiera hacerlo, lo haga, porque ellos interpretan que los diezmos no se dan en esta dispensación porque eran diezmos de la ley, pero es que los diezmos no se originan en la ley, sino se originan en la dispensación de la promesa, y lo que es promesa se mantiene. Bien, entonces, sin levadura quiere decir que la instrucción de Dios debemos mantenerla como Él la da, no acomodarla a nuestra conveniencia. La otra parte que se veía ahí era el Pachak Aviv, que era el comienzo de la primavera, donde todas las cosas son hechas nuevas, preparadas de antemano. O sea, hay una primavera preparada para ti que ya está preparada de antemano. Y la otra que se consideraba era el Pachak Nisan, que era el cordero, o sea, el derramamiento de la sangre. Todas estas cosas, Dios, el propósito que tiene es mostrar proféticamente lo que iba a acontecer en la persona de Jesús. De manera que a través de los años, cada vez que ellos celebraban estas fiestas solemnes de la Pascua, ellos anunciaban los sufrimientos
pero anunciaban también los beneficios. Quiere decir que todavía el pueblo judío está anunciando los sufrimientos porque ellos no han recibido los beneficios. Y de la manera que la iglesia evangélica los presenta, igual que la católica, de la manera que la iglesia evangélica lo presenta, igual que la católica, tampoco es algo atractivo, o sea, ellos no son provocados a hacerlo. Bien, en Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2, está Jesús con sus discípulos y les dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua, quiere decir que era el 12 de abril. Vayan y preparen lugar para celebrar la Pascua. Cuando aquí nosotros vemos esto de preparar lugar o preparar para celebrar la Pascua, no es una actividad de 15 minutos ni de 10 minutos, es larga. Hay un orden donde ellos tienen muchas partes de la celebración. La semana pasada estuvimos viendo eso. Ahí mismo en Mateo 26, en el verso 26 en adelante, dice, mientras comían, Jesús tomó el pan del medio. Y les he, orientado a que si en su Biblia popular no aparece así, lo escriba así. Porque en esta celebración de la Pascua, ellos usaban 3 panes sin levadura. Y te explico qué tipificaba. Tipificaba los 2 ladrones y Jesús. Tipificaba los 2 ladrones proféticamente y Jesús. Y efectivamente, cuando llevaron a los 2 ladrones y a Jesús al Calvario, el que estaba en el medio era Jesús. Entonces él, tomando el pan del medio, lo partió y le dijo a sus discípulos, no como aparece en las versiones populares, este pan habla de mi cuerpo. O sea, me ayuda a mí a explicarles lo que va a pasar con mi cuerpo. O sea, es una blasfemia y un disparate decir que Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Porque si hubiera sido así, entonces Dios no hubiese tenido necesidad de enviar a su Hijo ni profetizarlo por miles de años, sino, sin embargo, solamente hubiera escrito ahí un rollo, un pergamino diciendo, de ahora en adelante vayan allá o compren un pan y un poco de jugo y lo celebran toda la semana o todos los meses. No hubiera habido necesidad que existiera un Isaías 53 donde dice, mas Él fue molido por nuestros pecados. Entonces el decir que la Pascua o la Santa Cena, como celebran por ahí los evangélicos, o la Eucaristía, como celebran los católicos, es un pedazo de pan, es una blasfemia al sacrificio de Jesús. Entonces, mientras tomaban allí y comían, Él tomó la copa. Diga la copa. Esa copa que Él estaba tomando era la 3ª copa que se usa en la celebración de la Pascua. La Biblia no narra en ningún lugar, eso lo he tenido yo que investigar bastante en usos y costumbres del pueblo judío, no narra en ningún lugar el ceder o el orden de cómo se celebra la Pascua. O sea, ahí tú no vas a encontrar en la Biblia en ningún lugar que diga que era la 3ª copa. Pero cuando tú estudias cómo se celebra la Pascua, vas a encontrar que esa es la copa, la 3ª. ¿Por qué? Porque ahí dice que era la copa de la redención. Cuando ellos la tomaban, estaban anunciando, anunciando que cuando viniera el Mesías, los sacrificios y los sufrimientos del Mesías le iba a producir a ellos una redención eterna. Cuando hay redención eterna no puede haber infierno. Por eso es que ellos dicen, no, es que el mensaje de los evangélicos, este Mesías que nos presentan ellos, no podemos aceptarlo. Porque nosotros llevamos miles de años esperando un Mesías que cuando Él venga y derrame la sangre, nos redime eternamente y para siempre. ¿Cómo lo dice tu propia Biblia? Diga redención eterna, una vez y para siempre. Bien, la distorsión religiosa nace en el año 313 por un emperador romano llamado Constantino, que de hecho es la primera iglesia instituida, la romana, no la evangélica. La evangélica
o la cristiana, que era el deseo de Dios, no la evangélica, sino la cristiana, seguidores de Cristo, del Cristo resucitado, esa desapareció. Esa desapareció hasta el año 1517 con Martín Lutero. La que se hizo cargo de todo eso fue la iglesia romana, que se dividió. Constantino emigró a un lugar de Turquía, que allí donde él se estableció se conoce hoy como Constantinopla. Le pusieron ese nombre por Constantino. Dice este Constantino que él vio una cruz en el cielo. La gente le creyeron y por lo tanto hicieron de la cruz un símbolo sagrado. Para Dios la cruz no tiene valor ninguno. Inclusive la cruz que dice la historia que él vio es una cruz que usaban los egipcios, que le llaman la cruz Anca, que tiene como un ojal en la parte de arriba. O sea, que él lo que vio fue algo que él oyó o lo vio en un dibujo y pensó que tenía oído relación con lo que había acabado de pasar con Jesús. Y asoció la cruz de los egipcios con lo que había pasado con Jesús y dijo, vi una cruz, como era emperador, nadie le podía decir no. Entonces él instituyó que la cruz era un símbolo bueno, sagrado, bendito, para llevarlo en una cadena o whatever. Lo segundo que instituyó fue el bautismo, porque él quiso ser cristiano. Él desarrolló una afección por el personaje llamado Jesús, porque era un personaje digno de tú sentirte atraído hacia él, por su forma de ser, por las cosas que contaban la gente de él. Entonces él se sintió atraído a ese personaje y quiso también ser cristiano, pero no le daba el tiempo a bautizar a los cristianos como los bautizaba Juan el Bautista, porque eran miles de soldados. Entonces se creó el bautismo por aspersión. La aspersión. Número 3, imitando o mal imitando lo que Jesús llevó la última cena o la última comida de la Pascua. Él solamente tomó el pan y el jugo y el vino. No habló del cordero, porque era mucho matar tantos corderos para tanta gente. Y creó lo que se conoce hoy en día como la Eucaristía, que es la comunión de la Iglesia Católica, donde los curas, en un proceso que ellos llaman la transustantación, dicen que literalmente en la hostia y en el vino está el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cada domingo lo sacrifican ahí otra vez. O cada vez que celebren lo que ellos conocen como la misa, o celebran como la misa. Apareció la edad que se conoció como la edad del oscurantismo. Y esa edad cesó o empezó a cesar porque todavía estamos en oscurantismo. Hay un hay un cristianismo medio espiritista, donde los pastores, vístete de blanco para que el Espíritu Santo te llene. ¿Ves? Hasta Martín Lutero, que es el que inicia el movimiento protestante. Y de allá para acá, todavía Dios está reformando la iglesia, quitándole toda esa cantidad de costumbres que ha tomado. En Juan capítulo 19, verso 31, nos dice que Jesús estaba allí en el madero en forma de cruz la víspera de la Pascua, víspera del día 14, que era una fiesta de gran solemnidad. O sea, Jesús no murió viernes, murió miércoles, porque Él resucitó entre la madrugada del sábado y el primer día de la semana, que era domingo. Jueves, viernes, sábado, 3 días. Si hubiera muerto viernes, hubiera resucitado el lunes. Entonces la reunión de las iglesias fueron los lunes y no los domingos. Pablo le habla a los corintianos y los regaña, porque ellos todas las semanas querían hacer una Pascua en la iglesia. Cuando tú lees ahí 1 Corintios 11, Pablo los regaña y les dice, aunque yo no estuve allí, a mí me reveló Jesús que estuvo allí.
que la noche que fue entregado, y explica, él repite lo que Jesús dijo, este pan me ayuda a hablarle de mi cuerpo, sobre mi cuerpo. No dijo en ningún momento, esto es mi cuerpo. Y le dice que la iglesia no está hecha para eso, y los regaña porque ellos venían a la iglesia a emborracharse y a comerse el cordero, y había algunos que llegaban un poco tarde y no les dejaban comida. Y Pablo le dice, esto no es para hacerlo en la iglesia, se acabó, lo hace el que quiera comer, que come en su casa. O sea, Pablo en ningún momento alaba a la iglesia de Corintios por hacer eso en la iglesia. Entonces, Romanos 3:25, ahí sí quiero que vayas ahí, poses tus ojitos. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente. Esta era la promesa para los judíos y para ti también. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia, oído, a causa de haber pasado por alto, diga, pachak, pasar por encima, ¿viste? En su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que por medio de la fe en su sangre es que nosotros tenemos redención de los pecados, porque Dios para más nos cubrió con la sangre y les pasó por encima. No los tomó en cuenta. Hemos hablado en el pasado que Jesús derramó sangre de 7 lugares de su cuerpo. No tenemos el tiempo hoy para volver a explicar de cada lugar cuál era el beneficio, pero uno fue la frente. El primero, la frente. Segundo, la cabeza. Cabeza y frente son dos cosas diferentes. La primera sangre él la vierte por la agonía. La agonía en el Getsemaní, donde él oraba, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. La agonía de saber lo que le esperaba sin haber cometido pecado. O sea, en otras palabras, una lucha, una batalla mental. Yo no tengo culpa, yo no he hecho nada. No es justo que yo tenga que pagar por el pecado de estos y de los que vienen después de esto. Segunda oración, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, literalmente no había una copa, lo que estaba él diciendo, pasa de mí esta situación, que no tenga yo que pasar por esto, hazlo tú que eres todopoderoso de otra manera. Redime a esta gente de otra manera, pero me parece estar oyendo a Dios diciendo, no puedo redimirlos de otra manera, ellos son dioses como yo, solamente un Dios los puede comprar. En otras palabras, el error de Dios fue crearnos a su imagen y semejanza. Nos hubiera creado diferente y hubiera mandado por cada uno de nosotros un cordero como el antiguo pacto. Pero el problema era que nos había creado su imagen y semejanza, y el mismo precio que teníamos nosotros era el precio que tenía Dios mismo. Segunda sangre, los golpes en la cabeza. Diga golpes. Usted lo lee en su Biblia, lo golpearon con una vara en la cabeza. Eso le produjo lo que se conoce como hematomas, donde no hay sangre que se vierte, sino la sangre es adentro. En Isaías 53 habla de que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa primera sangre que echa de su frente de la agonía es para librarte a ti y a mí de la agonía. Tú no tienes que estar agonizando en la vida.
por nada ni por nadie. Se supone que tú tengas reposo. Primera sangre te libra de la angustia. Los golpes te libran del tormento mental. En Isaías 53 habla de el Abal Shatá. Achán, Abal Shatá, Achán, tormento. La gente atormentada que tienen un barrenillo en la cabeza y la gente no sabe lo que eso drena la energía del cuerpo. No solamente la energía, sino que el ácido que produce eso, una hormona llamada cortisol, te enferma los órganos del cuerpo. Porque no está supuesto uno a vivir en tormento. ¿Por qué? Porque la palabra anuncia los sufrimientos, pero tú conoces los beneficios. O sea, tú no estás en un ministerio que todos los domingos te llaman al frente para yo ponerte las manos, no. Tú estás en un ministerio que te enseña que Él padeció los sufrimientos, pero te enseña los beneficios. Tercera sangre, la corona de espinas. Cabeza, diga cabeza. Viste, las tres primeras sangres, oído, es para tu mente, porque Dios entiende y es así, que si tu mente no está clara, nada más puede estar claro. Olvídate de la finanza, olvídate de la salud, olvídate de la familia. Si tu mente no está clara, todo lo demás no puede estar claro. Por eso la primera sangre que Él derrama es la mente, porque aún en Él, su mente tenía que ser liberada. En Jesús. En la tercera oración, ya Él recibe el reposo, sangre derramada, se va a la agonía, se va a la angustia y baja y le dice a los discípulos, vamos que se acerque el que me entrega. Y va donde Poncio Pilato, y cuando Poncio Pilato le reclama, él dice, ninguna autoridad tienes tú sobre mí si no te fuera dada de arriba. Ya estaba listo, dispuesto a lo que había venido a hacer. Entonces, primera copa, mezclada con agua en la Pascua. Limpieza tu mente. Si tu mente no está, mira, estar emocionalmente inestable no quiere decir que tú estás loco. Pero te tienes que cuidar eso, porque si no te lo cuidas, paras en loco. Una persona que está inestablemente, emocionalmente, es como un boxeador que lo tiene en una esquina y le están dando por las costillas. Tu mente está siendo golpeada día y noche, 24 horas al día. O sea, atiéndete eso si es que me estaba oyendo allá en Colombia. Porque aquí todos están de maravilla. Consejo, Jeremías 26. Esa es la primera copa. No, no es Jeremías, es este otro. Isaías. Esos golpes, esos hematomas interiores, es para sanarte de tus traumas, de tus cicatrices, de tus malos recuerdos del pasado. Ya eso pasó. Tú no puedes estar viviendo en lo que te pasó hace 20 años atrás, por favor. Eso ya pasó. Y aunque tú quieras vivir ahí, no puedes. Isaías 26, remedio, mira. No tienes ni que ir a la botánica, aquí te lo doy, mira. Isaías capítulo 26, verso 2. Abrid las puertas, ábrete. Tú eres una casa para Dios. Abre tu puerta. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades, oído. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el remedio.
Tú le metes perseverancia al pensamiento en la palabra y tú verás si vives en paz o no, pero te empiezas a pensar en bobería, en musaraña y estarte aconsejando con gente que tampoco tiene paz. Busca quien te aconseje, pero busca bien. Entonces, primera copa, que no aparece en tu Biblia, mezclada con agua, limpieza de la mente, simbolizaba las 3 primeras sangres. Segunda copa, sanidad, Salmo 105. Verso 37. Salmo 105, verso 37. Los sacó con plata y oro, oído, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran. Fíjate, Egipto se alegró de que salieran. Dios puede ser por ti la aflicción de aquel que te aflige. Y aquel que te aflige y que te afligió, llega el momento que desea que ya tú no estés, porque mientras tú estés, él siente la aflicción, porque es Dios afligiéndolo, porque él te está afligiendo a ti. Resulta que eran los esclavos y Egipto dijo, no, que se acaben de ir porque ya Dios nos tiene locos con las plagas estas. Hasta que esta gente no se vaya, no nos dejan tranquilos. Oído, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por las sequedades como un río. Oído, ¿por qué? Porque se acordó de su santa palabra dando a Abraham su siervo. Cuando tú lees ahí la palabra, tú tienes que entender que eso lo dijo Dios y tarde o temprano eso se va a cumplir. Sanidad, pan del medio, cuerpo partido, sangre derramada. Esto se lleva a cabo en el pretorio. Ningún predicador te habla del pretorio, pero el pretorio fue la escena, el lugar de los latigazos, de la flagelación. Recuerda que esto que estamos aquí leyendo es la Biblia, no tiene nada que ver con las películas que hemos visto. Oído, las películas te preparan tu mente para que tú creas otra cosa. Ellos tienen que hacerlo para atraer y para darle, ¿cómo se llama? Vislumbre a las escenas y demás. Pero esto no tiene nada que ver con aquello. Esto no es película, esto es realidad. En el pretorio fue la flagelación, un látigo de 3 cuerdas con puntas de hueso en las puntas, que se lo enredaban en el cuerpo y lo tiraban. Expertos. Le dieron 39 por 3. Eran 3 tiras, con huesos picados en las puntas para arrancar, para convertirlo, diga conmigo, una llaga. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores sobre su cuerpo y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el sufrimiento, pero que tiene que tener beneficios, porque eso ya pasó. A ese flagelo le pusieron encima una ropa y cuando se secó esa ropa se la arrancaron, que fue cuando lo convirtió en una llaga hinchada. Entonces no me vengas a decir a mí que el cuerpo de Cristo es un pedazo de pan. Tercera copa,
Es la única copa que narra en Mateo 26, la de la redención. Se cumple lo que dijo Dios en Jeremías 23, yo mismo iré. Eso es lo que los judíos esperan, que Él mismo venga, pero que cuando Él venga cause redención, no amenaza de infierno. Entonces cuando aparece un Mesías y los que van a proclamar ese evangelio le dice al resto del mundo que este Mesías vino y sufrió, pero que ahora se abrió el infierno, ellos dicen no, porque la Biblia dice que cuando Él venga, Él mismo vendrá y nos rescatará y nos redimirá de todos nuestros pecados. Entonces este no puede ser. Tendrá que ser otro. ¿Entendiste? Salmo 130. Verso del 1 al 8. Recuerda que ellos mientras iban haciendo su ceremonia, que le hemos explicado en otras ocasiones, hoy no tenemos el tiempo de explicar cómo es que ellos celebran esto, y las porciones, y cuando cantan, y cuando oran, y cuando lloran también, y cuando comen el cordero, y cuando lo quitan, cuando se comen las hierbas amargas. Eso lo explicamos creo que la semana pasada. Yo estaba aquí. Salmo 130. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, diga pecados, ok. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjate que es una pregunta. O sea, ellos le están diciendo a Dios, mientras celebra la Pascua, si tú te pusieras a mirar nuestros pecados, aquí no se puede mantener nadie. Pero en ti hay perdón, dicen ellos. ¿Ve? Para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Eso es lo que ellos esperan. Entonces cuando anuncian un Mesías que viene, pero que tú todos los domingos, porque no viniste el domingo pasado a la iglesia, te tienes que arrepentir de tus pecados, porque si viene el Señor te lleva el diablo, entonces ellos dicen, no, ese no es. Ese no puede ser, porque la cosa cuando vino Él parece que se puso peor que antes. En Éxodo 12, vamos a ir a Apocalipsis 5, un momentico, leo una cosita rápido ahí, para establecer ese mismo principio que acabamos de leer, Apocalipsis 5, verso 9. La palabra redimir quiere decir volver a comprar. 5:9, el libro de Revelaciones dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que establece la palabra, que con su sangre fuimos ¿qué? Vueltos a comprar, redimidos, tenemos dueño. No es el diablo, es Dios. Mi vida está en el hueco de su mano y nada ni nadie puede sacarme de ahí. Yo estoy juntamente crucificado con Él. Él y yo somos un mismo espíritu. Éxodo 12, no lo busques, yo te lo parafraseo. Una de las cosas que decía Éxodo 12, que la sobra del cordero no podía dejarse allí. Tenía que ser quemada, dándonos a entender que eso iba a ser un solo sacrificio una vez y para siempre. O sea, no podía matarse el cordero, asarse el cordero, comer una parte y la otra dejarla ahí.
para que siguiera haciendo su efecto. No, una vez se matara el cordero y derramara su sangre, no era necesario que volviera a hacerse. Hebreos 8. Yo voy muy rápido, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que me está ayudando Dios para el Espíritu Santo para poder concluir esto. 8. No, voy a ir más despacio ahora, porque entro en la cuarta copa, la más delicada. De la que he estado esperando años para hablar de ella. Hebreos 8, verso 5. Voy a leer el verso desde el 1 hasta el 6. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, diga sumo sacerdote, que se sentó, diga se sentó, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero oído, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que hay un tabernáculo que no es levantado con manos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofrecía el sacerdote en el tabernáculo? Diga sangre. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven oído a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir que Dios le dio una visión a Moisés, dijo, te voy a enseñar el tabernáculo que yo tengo hecho en los cielos, en el tercer cielo, que no fue hecho por manos de hombre, para que tú me hagas el de la tierra igual a este. Porque una de las cosas que iba a haber allí era un velo que no permitía la comunión tuya o del hombre con Dios a causa del pecado. Pero dice la palabra que cuando Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, primero el del cielo y después el de la tierra, para que pudiéramos tener relación con Dios y pudiéramos entrar, diga con libertad, al lugar santísimo. Lee conmigo Levíticos 16. Estos banquetes. Estoy aquí, estoy ganando, sale corriendo por ahí, muchachos. Levíticos capítulo 16. Vamos a leer el 1 hasta el 3. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, sumo sacerdote, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre, diga entre, en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, diga propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí donde se revela Dios, donde se revelaba Dios, era en el propiciatorio. De allí era que Dios le hablaba a Moisés sobre el propiciatorio. Con esto entrará, diga, entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, diga expiación,
y un carnero para holocausto. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y las rociará con su dedo hacia ¿qué? El propiciatorio, al lado oriental. Hará hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo ¿qué? 7 veces, 7 sangre. Por 7 situaciones diferentes. Paz mental, sanidad, redención, expiación. Después degollará el macho cabrío, diga degollará el macho cabrío en expiación, ¿por qué? Por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, diga adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Orden de eventos. Jesús come la Pascua 2 días antes con sus discípulos. Les anuncia con los elementos que habían en la mesa. Le anuncia la primera copa, le anuncia los sufrimientos y los beneficios. Le anuncia la segunda copa, le anuncia los sufrimientos y los beneficios. Le anuncia la tercera copa, los sufrimientos y los beneficios. La cuarta no se la toman. La dejan allí. Después de eso, cuando Él le muestra el pan del medio, que le dice, este pan me ayuda a hablar de mi cuerpo, de lo que va a pasar allí en el Calvario. Acto seguido, 2 días después, Jesús es puesto en el madero, víspera de la Pascua, anunciando que de ahí en adelante había un fin y un principio. Se acababa la dispensación de la ley y entraba la dispensación de la gracia, que lo que no había podido hacer los corderos y los machos cabríos con su sangre, que era cubrir el pecado por 1 año, en esta ocasión los iba a borrar para siempre. Hebreos 9. Y aquí hay un enigma. Yo no le he encontrado respuesta. Tú me ayudarás a encontrársela. Hebreos capítulo 9, verso 11. ¿Te acuerdas Aarón? Casi Aarón, entrar detrás del velo, a rociar la sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por el pecado. Dice Hebreos capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote, diga como Aarón, de los bienes venideros, de los beneficios venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, diga, entró, una vez para siempre, una vez para siempre, no tiene que volver a entrar, porque no está entrando con la sangre de los toros, está entrando con su propia sangre. ¿Dónde entró? En el lugar santísimo. ¿Para qué? Habiendo obtenido, diga, obtenido ya eterna redención. Eso es lo que los judíos no resisten, que tú le anuncias a un Mesías que no produjo eterna redención. Ni lo debes admitir tú tampoco, si tienes por lo menos un dedo de frente. Habiendo obtenido, diga, ya eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Verso 23. Fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así. Estamos hablando de figuras celestiales,
No estamos hablando de un tabernáculo de la tierra. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Porque no entró, diga, entró Cristo, el Mesías, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En otras palabras, ahí se presentó él y le dijo a Dios, aquí estoy yo, cualquier cosa que hayan hecho ellos, cóbramelas a mí. Hebreos 10. Tú cóbramela a mí, porque ya yo obtuve eterna redención. Dice verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más necesidad de pecado, conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, como en cada domingo en todas las iglesias, menos en esta. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, oído, de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Diga, no puede expiar. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo el Mesías, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Verso 19, despacito. Así que, hermanos, teniendo libertad, diga libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Juan 20. Verso 1. Dice, el primer día de la semana, refiriéndose al domingo, María de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo, refiriéndose a Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro, Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. Presta atención a esos dos ángeles ahí. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Diga: cuerpo glorificado.